Dios me los bendiga y Dios me los guarde en esta hermosa tarde del día lunes, dándole siempre la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Hoy empieza la semana siempre dándole las gracias al Padre que nos ha dado ya la misericordia, fue renovada en esta mañana cuando todos abrimos nuestros ojos. Amén, aleluya. Siempre recordando que no dejemos de orar los unos por los otros, y en este día la reflexión que traigo es una reflexión que me cayó en el momento en que yo oraba y pensaba en situaciones que están ocurriendo en esta mañana después de una noticia. Amén. Los que son mis hermanos ya conocemos esa noticia, no tenemos que entrar en ese detalle. Amén, aleluya. Toda gloria y toda honra es de nuestro Señor Jesucristo, pero sin más que esperar, entremos en palabra de Dios y vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 11, aleluya. Y la palabra se lee así como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron en una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén y amén. Y voy a volver a leer el versículo 5 que dice: Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar oración, hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando la iglesia intercede, las cadenas se caen. Cuando la iglesia intercede, las ataduras se rompen. Y Hechos 12 nos presenta un momento muy doloroso, amén, para la iglesia, para los hermanos en Cristo. En aquel momento Herodes había matado a Jacobo a espada y después le encarceló a Pedro. Humanamente esta situación parecía imposible. Pedro estaba encadenado, vigilado por soldados y detrás de puertas de hierro. Sin embargo, había algo que Herodes no podía encarcelar. ¿Y sabe qué era eso, hermano mío? La oración de un pueblo unido. Mientras Pedro estaba preso, la iglesia intercedía sin cesar. Aquellos hermanos no podían entrar
en la cárcel, romper las cadenas ni enfrentarse al ejército, pero podían acudir a Dios, aquel que tiene toda autoridad sobre toda cárcel, sobre toda cadena, sobre toda puerta y sobre toda situación. Así que como en aquel día del Pentecostés, los discípulos estaban unánimes y juntos, aquí encontramos nuevamente a una iglesia unida en oración. Cuando el pueblo de Dios deja a un lado sus diferencias y se une para interceder con amor, fe y misericordia, se prepara el ambiente para que Dios manifieste todo su poder. La oración no obliga a Dios a cumplir nuestros deseos. Nos coloca en sus manos y nos hace partícipe de lo que Él ya quiere hacer. Aleluya. Mientras la iglesia oraba, Pedro descansaba. Estaba durmiendo entre dos soldados, aunque humanamente su vida corría peligro. Afuera la iglesia clamaba, adentro Pedro descansaba. Esta es una imagen poderosa de la fe. Confiar en Dios no solamente cuando todo está bien, sino que también cuando estamos rodeados de cadenas y no sabemos qué sucederá mañana. Aleluya. Entonces Dios envió a su ángel, amén. La luz se resplandeció en la cárcel, las cadenas cayeron de las manos de Pedro y la puerta de hierro se abrió por sí misma. Lo que Pedro no podía romper con sus propias fuerzas, Dios lo quitó con su poder. Aleluya. Así también nosotros podemos encontrarnos dentro de diferentes cárceles. Existen cárceles físicas, amén, donde la persona está dentro de una celda encadenada, donde está privada de su libertad. Pero también hay cárceles mentales y espirituales. El miedo, la culpa, la ansiedad, el pecado, el dolor, del pasado, la desesperanza y los pensamientos que nos dicen que nunca podremos avanzar. Pero por eso necesitamos una iglesia que no juzgue el que está preso, sino que lo ame, lo acompañe y levante su nombre delante de Dios. No todos los procesos cambiarán de la manera en que nosotros esperamos. El mismo capítulo que narra la liberación de Pedro también menciona la muerte de Jacobo. Así que no nos olvidemos de eso. Dios tiene su propósito y su tiempo. Esto nos recuerda que hay cosas cuyo propósito solamente Dios conoce. Algunas veces Dios abre inmediatamente la puerta. Otras veces nos sostiene dentro del proceso y nos da fuerza para atravesarlo. Amén, aleluya. Pero en ninguna circunstancia debemos dejar de orar, porque la intercesión siempre produce algo. Puede transformar la situación, fortalecer al que sufre o preparar su corazón para vencer la adversidad. Hoy demos gracias a Dios por un nuevo día y recordemos que no estamos solos. Cuando un hermano está pasando por una cárcel mental, espiritual o física, la iglesia debe convertirse en su voz de intercesión. Quizás nuestras manos no puedan romper sus cadenas, pero nuestras oraciones pueden llegar hasta el trono de la gracia. Aleluya. Así que, hermanos, continuemos intercediendo con fe, amor y misericordia. Creamos que Dios todavía puede iluminar las cárceles más oscuras. Así sea. Hacer caer cadenas, abrir puertas de hierro y romper toda atadura. Y si la puerta no se abre inmediatamente, pidámosle que nos conceda la fortaleza para esperar, permanecer y vencer, confiando en que su voluntad, su tiempo y su plan siempre serán perfectos. Toda gloria y toda honra es de mi Padre. Aleluya. Así que, Señor, enséñanos en esta mañana a ser una iglesia unida que intercede sin cesar. Mira quienes se encuentran atrapados en cárceles mentales, espirituales o físicas. Conforme a tu voluntad, rompe sus cadenas y abre sus puertas.
Y mientras llega la respuesta, sosténlos con tu amor, fortalécelos con tu espíritu y ayúdalos a confiar en ti. Que nunca falten hermanos que oren, acompañen y crean por aquellos que están atravesando momentos difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda gloria y toda honra le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos orando los unos por los otros. Hoy tal vez sea un día triste para muchos de nosotros, pero no dejemos de confiar en aquel que nos rescató, en aquel que nos acompaña y en aquel que tiene todo el control de toda la situación que nosotros estemos atravesando. Amén. Dios me los bendiga.